Hola, ¿me escuchas, Dani? Hola, Sí, se oye claro. ya, gracias, gracias. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola Daniel, sí, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bien, gracias. Sí, sí, te escucho claro. Ah, perfecto. No sé si me logras ver por ahí. Sí, Ah, vale, chévere. gusto. Gracias. Están juntándose los chicos. Ujú. Esperamos un ratito para arrancar. Ya, no hay problema. Ya, gracias.
Hola, buenas noches. ¿Se me escucha, por favor, Daniel? Sí, adelante, Johnny. Creo que empezamos. ¿Está bien? Sí, está bien. Ernesto, Ok. ¿estás por ahí para arrancar? Sí, Sí, yo Ya, creo que sí. buenazo. Empezamos. Hola, Arrancamos Ernesto. entonces. Buenas noches. buenas noches, un gusto. Muy bien. Eh, en primer lugar, muy buenas tardes con cada uno de ustedes y en especial de nuestro invitado, el periodista Ernesto Cabral. Quiero hacer extensivo el saludo a nuestro invitado de parte de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, que en esta oportunidad tiene el privilegio de poder compartir un espacio académico en el que seguramente nos dará muchísimas datos, informaciones, recomendaciones para un adecuado periodismo de investigación. En segundo lugar, quiero disculparme previamente si van a escuchar un poco de sonido ambiental. Es que nos encontramos justamente en la Feria del Libro con el maestro Daniel Mitma y estamos pues ahora cumpliendo con este honor de poder conducir este conversatorio. Eh, También quisiera hacer una pequeña referencia respecto al texto. El título, como muchos saben ustedes, Rolex Gate, hace referencia a una investigación que destapó el uso de relojes Rolex, algunos de ellos valorizados en miles de dólares por nuestra primera mandataria. Además, está constituido una investigación periodística que seguramente va a tener complicaciones de carácter jurídico que son necesarios definitivamente en el ámbito de la legalidad a través de los organismos jurisdiccionales correspondientes. Ernesto Cabral, como ustedes saben, es periodista de La Encerrona. En este trabajo no se ha basado en rumores ni suposiciones. Su trabajo consistió en cruzar fuentes oficiales, declaraciones juradas, análisis de patrimonio, consultas con expertos en relojes y verificación fotográfica. Es decir, hizo un trabajo periodístico verdaderamente complicado y a la vez admirable. En un país como el nuestro, donde la corrupción ya es estructural, institucionalizada, donde hay muchas instituciones y funcionarios que han perdido credibilidad, hacer periodismo de investigación de verdad es una gran responsabilidad y un gran deber que debemos asumir, y más aún las personas vinculadas al campo de las ciencias de la comunicación. Con estas palabras quiero reiterar nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes y darle el paso al maestro Daniel Mitma para que podamos empezar con este conversatorio. Bien, muchas gracias, maestro Johnny. Muchas gracias a Ernesto por esta oportunidad que nos está dando de poder conversar con los estudiantes de la Facultad de Comunicación y en especial con los estudiantes de periodismo de la Facultad de Comunicación. En un primer momento habíamos querido que sea como una conversa entre los profesores y Ernesto, pero debido a la cantidad de preguntas que hay alrededor del libro, de la investigación de los estudiantes, lo que vamos a hacer es más o menos plantear algunas ideas principales del libro y luego darles la palabra a los estudiantes. Pero primero queríamos darle la palabra también a Ernesto. Ernesto, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, como dice Johnny, tropezamos, ya el tráfico no nos dejó llegar al Airbnb, pero igual estamos alegres de que hayas aceptado. Todos los estudiantes que están aquí reunidos son asiduos consumidores de La Encerrona y bueno, de tu trabajo y en especial también de este libro que has publicado el año pasado. Te damos la palabra, Ernesto. No, más bien muchas gracias por la invitación y el interés sobre todo, ¿no? Yo en verdad soy siempre bastante abierto a ser transparente, sobre todo con estudiantes, porque en algún momento yo también lo fui. Y para mí fue muy enriquecedor, me resolvió muchas dudas y me generó otras también que encaminaron mi camino en el periodismo, ¿no? Entonces para mí, en verdad, encantado de conversar con ustedes, resolver dudas, consultas. No sé cómo podemos hacer la dinámica en todo caso, cuál es la mejor forma para llevarla adelante, Daniel. Sí,
ahora yo voy a hacer una presentación breve más o menos de tu trayectoria y no sé si te parece, le damos la palabra a los estudiantes que son los que están más ansiosos de conocer varios puntos del libro que, bueno, en clase nos han preguntado y es mejor a ti directamente para que los puedas ayudar y encaminar. No sé si te parece. Sí, perfecto, perfecto. Ya, buenazo. Entonces, voy a aprovechar de leer un poco de la trayectoria de Ernesto, que él es periodista de investigación en el podcast peruano de La Encerrona, junto con Marcos Cifuentes, quien lo conduce y lidera, ¿no? Y colaborador de publicaciones internacionales como el International Journalist Network, ¿no? Se especializa en la cobertura de casos de corrupción, crimen organizado, lavado de dinero y derechos humanos. Su trabajo ha sido reconocido de manera local por instituciones como el Instituto de Prensa y Sociedad, así como a nivel internacional por entidades como la Fundación García Márquez y la Sociedad Interamericana de Prensa. Ha sido becario de la National Press Foundation, el International Center for Journalists y the Carter Center. Tiene estudios formales en criminología e investigación cualitativa y está cursando una maestría en sociología. También es miembro de Conectas Hub. Ok, bueno, chicos, muchas gracias también a ustedes por estar aquí, por darse este espacio. Tenemos aquí ya a Ernesto. Ustedes saben que esta investigación ha sido un largo trabajo, como han podido leer, que le ha costado a Ernesto no solo cansancio y esfuerzos, sino también hartas preocupaciones. Y como en muchas partes del libro él lo menciona, quizás ha sido uno de los trabajos que han marcado, no solo lo ha marcado él como periodista, sino ha marcado la agenda política de un gobierno tan cuestionado y polémico como este. De acuerdo a la programación que hemos hecho, vamos a iniciar con los chicos del tercer semestre, quienes ya tienen como todo un orden para las preguntas. Y me parece que empieza Alison con algunas preguntas. ¿Está Alison por ahí? Ok. Em, si no está Alison, vamos a pasar a Daniela. Daniela, ¿está por ahí? Buenas noches, profesor, y buenas noches a Ernesto. Sí, estoy aquí presente. Ok, Daniela, adelante. Y igual los demás chicos pueden ir ya listando las preguntas que tienen para que puedan estar atentos. Pueden levantar la mano igual para darles la palabra. Ok, adelante, Daniela. Ok. En el capítulo 3 revelas cómo lograste identificar los modelos de los relojes a partir de imágenes públicas. ¿Qué implicancias tiene para el periodismo de investigación trabajar con evidencia visual en un contexto donde la manipulación digital o la desinformación pueden deslegitimar los hallazgos? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí es verdad lo que mencionas, que hay un reto en el cual los periodistas hasta hace ¿qué, 6 meses o quizás un año no lo teníamos mapeado y no estábamos preparados para eso, ¿no? Que es con tantas imágenes falsas que se hacen con inteligencia artificial, ahora se pueden hacer videos y demás, ¿no? Para responder específicamente en el caso del Rolex Gate, lo bueno, lo positivo, es que estas sean fotos de una fuente oficial, ¿no? Y creo que eso puede guiar nuestra reporteo cuando se trate de usar como fuente de información fotografías, material audiovisual. La fuente oficial normalmente va a ser una fuente que podemos por lo menos estar seguros de que la imagen no ha sido creada con inteligencia artificial, ¿no? Hay cierto grado de seguridad al respecto. Y eso es lo que hice con los relojes, ¿no? Recurrimos a estas fotografías del Flickr, ¿no? Que es este repositorio de imágenes de la presidencia, y hacer el análisis de esas fotografías, ¿no? Igual, aunque sea foto oficial, este material audiovisual, siempre hay que tener cuidado, ¿no? Por ahí pueden estar las fotografías de todas maneras recortadas. Los que manejan un poco más audiovisual sabrán de que también el encuadre que tú eliges para una fotografía
también hay una intencionalidad detrás, ¿no? ¿Qué cosa muestra, qué cosa no muestra, qué cosa queda fuera de campo del encuadre? Y claro, esto plantea la pregunta muy bien que tú haces de cómo, si esto en un mundo ya de tan expandido el uso de inteligencia artificial se podría volver a hacer. Yo creo que sí, pero siempre tener bastante cuidado con la verificación, ¿no? Yo no solamente me quedé en las fotografías, esa fotografía fue un dato que pasó por una verificación con diferentes fuentes de información, ¿no? Con fuentes humanas, anónimas, de Palacio de Gobierno, usando también herramientas digitales, con relojeros y demás. Entonces yo creo que podemos hacer eso también, sobre todo ahora en elecciones, ¿no? Creo que esas elecciones van a ser para los periodistas, a nosotros por lo menos nos preocupa bastante la encerrona, les voy a ser franco, porque cuántos videos falsos se van a hacer sobre candidatos, cuántas fotografías que una las va a ver a primera vista y no van a aparecer, no vas a darte cuenta si es falsa o no a primera vista, ¿no? Entonces hay que hacer lo que sabemos, nos han dicho siempre hacer nuestros profesores de periodismo, ¿no? No salir a la calle a verificar, ¿no? Una buena fuente, una buena forma de contrarrestar el uso de la inteligencia artificial para los videos y las fotografías es la ir a la calle, ¿no? Las transmisiones en vivo es más difícil de falsear con inteligencia artificial. Entonces sí necesitamos reporteo mucho en la calle, ir a hablar con personas, estar en la medida de lo posible en el lugar de los hechos para no depender de la fotografía que si bien es una fuente buena de información, sí puede darnos estos riesgos, sobre todo ahora con estas nuevas tecnologías. Espero haber respondido a tu pregunta. Y me parece muy interesante, ¿verdad? Porque es un tema que ahorita que estamos discutiendo bastante en varios medios de comunicación. Ok, creo que sí ha quedado claro, Ernesto. Gracias, Daniela, por la pregunta. Chicos, eh, creo que la metodología, por si algunos no han llegado, no pueden conectarse, igual pueden levantar la mano, todos los que tienen las preguntas ya, igual ustedes saben en la selección que has hecho, pueden levantar la mano, por favor, para que puedan ir preguntando, ¿ok? Listo, entonces, ahora a ver quiénes tienen la mano levantada. Ok, María, has levantado la mano. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches también, Ernesto. Es para mí un honor hacerte una pregunta y haberte también conocido y tener este espacio. Bueno, mi pregunta es, ¿qué significa para usted personalmente el caso Rolex? Nos pusimos personales con las preguntas, pero está bien. Mira, el caso Rolex quizás ha sido un momento importante en mi carrera profesional. Y mira, no tanto por la dificultad, porque si ustedes han revisado la metodología, en realidad no es algo tan complicado de hacer, ¿no? No es que he estado, no sé, 3 días internado en la selva, que he estado con muchas otras dificultades que he tenido que enfrentar en reporteos anteriores, ¿no? No ha sido técnicamente no ha sido de los más complicadas investigaciones que he hecho, ¿no? Pero sí has tenido un impacto muy fuerte a nivel nacional y también a nivel laboral y personal, ¿no? Al nacional ustedes lo conocen, ¿no? Todo lo que ha ocurrido este último año. A nivel laboral creo que también ha significado un impacto importante porque creo que marcó, al menos en el medio que trabajo en La Encerrona, un momento en el cual nos dimos cuenta que no solamente podíamos estar al nivel de los conocidos medios tradicionales, sino que podíamos plantear agenda y plantear una agenda importante por varios meses. Y eso es difícil en un medio de comunicación, porque hay que no solamente, ok, ya salió una primera publicación y fue un reportaje bastante grande y tuvo un impacto, sino tienes que sostener esa cobertura durante varios meses. Y eso implica esfuerzo, implica todos los errores o cositas que nos faltaba por mejorar en La Encerrona tuvimos que hacerlo, porque ahora nos veía más gente, por ejemplo. Teníamos más alcance, no solamente en público nacional, sino también internacional. ¿Cómo vamos a manejar eso desde La Encerrona, a nivel logístico?
a nivel de relaciones con otros medios de comunicación. Comenzamos a tener ciertas situaciones en las cuales nos comenzamos a pensar, ok, necesitamos un fondo por si nos llegan a demandar, ¿no? Un fondo de dinero para contratar a un abogado, ¿no? Entonces sí fue un momento también que yo lo había visto antes, que lo decían mis jefes en medios anteriores donde he estado, pero lo que ahora me tocó a mí hacerlo también, ¿no? Comenzar con organizaciones de derechos humanos que nos contactaron porque se preocuparon de las amenazas que habían de denunciarnos, las informaciones que teníamos de presunto seguimiento contra nuestro equipo. Entonces, fue todo no solamente el reporteo diario en el caso, sino también un trabajo logístico adicional. Y a nivel personal, creo que también es una forma de reafirmarte, al menos personalmente, que lo que hago es lo que me apasiona y que sí realmente tiene un impacto en la gente, ¿no? Yo no soy mucho de salir en cámaras, de dar entrevistas. Si bien la encerrona, yo casi nunca he salido, creo una vez, una cosa así, cuando me han entrevistado, pero de ahí no. Eh, pero fue bonito darte cuenta cuando teníamos encuentros y demás, que la gente se te acercaba y te decía, me da las gracias, ¿no? Me agradecía por haber hecho este tipo de reportajes. Es como que le devolvía un poquito la fe de que hay gente que está haciendo algo. Y eso creo que es la esencia del periodismo, ¿no? Yo siempre digo que el periodista es un servidor público. Es alguien que nosotros trabajamos para los ciudadanos, ¿no? Para la ciudadanía. Entonces es importante que no perdamos ese foco y darnos cuenta. Para mí fue bien bacán darme cuenta que la gente agradecía eso, que esperaba eso, ¿no? Entonces eso fue como un reafirmar hacia dónde está la esencia de la profesión que quiero realizar. Entonces creo que ese fue el impacto. Gracias por la pregunta, en verdad. Sí, son cosas que no he tenido tiempo de verbalizar y me parece un buen momento hacerlo ahora. No, qué bacán lo que dices, Ernesto. Me ha recordado lo que dices en el capítulo, al final del capítulo 3, lo voy a citar. ¿Qué hemos hecho? Te preguntas. Me respondí a mí mismo con esa particular combinación de egocentrismo y miedo que acarrea estos momentos difíciles. Escribir un pedacito de la historia del Perú, que es el momento en que interviene la casa de Dina Boluarte, ¿no? Es un momento además clave, es un momento, o sea, que aparecen, es un streaming con Marco, me parece, en el frente a la casa. Así es, sí. Listo, continuamos entonces. Cristina, adelante. Ok, muy buenas noches, maestros y compañeros presentes, y qué honor poder dirigirme hacia usted, Ernesto Cabral. Tengo dos preguntas. Empiezo con, ¿cuál fue el momento en el que sentiste que esta historia dejaba de ser una simple curiosidad visual y se transformaba en una investigación de alto impacto? ¿Y qué te llevó a decidir que debía contarse no solo como reportaje, sino como un libro? A ver, sobre la primera pregunta, creo que el momento uno se da cuenta, creo que con las repercusiones que tiene la publicación, ¿no? Al menos en este caso en específico me ocurrió así. Porque en el momento que estaba armando el reportaje y antes de publicar, yo sí tenía claro que había una irregularidad, pero yo de verdad pensé que el caso iba a quedar ahí, que la presidenta iba a tener una mejor respuesta comunicacional, y el caso iba a morir, ¿no? Iba a estar como una semana y ahí iba a quedar todo, ¿no? Cuando el caso es como estalla, ¿no? Y se vuelve más grande, es ahí cuando me doy cuenta que, mira, tocamos algo, o sea, no quiero decirle achuntamos, porque eso suena que estábamos, así yendo a ciegas, ¿no? De aquí para allá intentando, ¿no? Pero digamos que fue un reportaje, a veces ese reportaje es súper bueno si no tienen tanta llegada, ¿no? Y esto coincidió ambas cosas, ¿no? Que sí fue una buena investigación y a la par tuvo la llegada grande, ¿no? Que en verdad no la habíamos esperado. Y ahí aprovecho para decirle que eso fue mucho fue gracias a la labor de otros colegas periodistas también, ¿no? Ustedes deben recordar cuando Dina Boluarte da la primera versión de los Rolex, que eran relojes de antaño. Y esa fue la frase que hizo que la fiscalía levantara las cejas y dijera, oye, que acá hay algo raro, ¿no?
Y esa respuesta solamente se pudo dar porque un periodista hizo la pregunta, que no era nuestro medio, ¿no? Era un periodista del de Canal N, de América, no me acuerdo ahorita qué canal era. Y hizo la pregunta. O sea, tuvo el interés en un reportaje que ha publicado, que puedes decir que es competencia, ¿no? Igual hizo la pregunta, ¿no? Eso me parece súper importante. Y lo segundo es también el periodista que sugiere primero que podía ser uno de los, quien había hecho los regalos, podía ser el gobernador de Ayacucho. Fue un periodista que vivió toda su vida en Ayacucho. Nosotros, o sea, bueno, somos de 3 de Lima, uno de Trujillo y uno de Cusco en el equipo. Ninguno de los tres hubiéramos podido tener ese conocimiento previo de que al gobernador de Ayacucho ya lo habían investigado por una cosa similar, ¿no? Entonces fueron varios periodistas que vieron un momento, vieron un reportaje que tenía interés e hicieron su trabajo sin estar mirando, no es la competencia, no lo voy a mencionar para no darles vistas ni nada, ¿no? Entonces fue el esfuerzo de varios periodistas. Y sobre la segunda pregunta, bueno, primero porque la editorial lo sugirió, ¿no? Ellos fueron los que tuvieron el interés al iniciar de contar la historia, pero aceptar hacerlo creo que fue en parte porque ustedes saben de que el periodismo ahora en el Perú está bastante deslegitimado, ¿no? Antes el periodista era visto como un héroe, ahora el periodista se le trata de vendido para abajo, ¿no? Y yo creo que eso en parte es responsabilidad nuestra, de los medios de comunicación, de que no hemos sido lo suficientemente transparentes, no hemos priorizado al ciudadano en nuestro trabajo. Se ha roto, ¿no? Y así como cuando hay una pelea en una relación, ¿no? Y alguien comete un error, tiene que tender puentes con la otra persona para reconstruir esa relación. Yo creo que humildemente también quería aportar un granito de arena con este libro para eso, ¿no? Decirle a la gente, miren, así fue el trabajo. Todas estas preguntas, estas discusiones tuvimos previamente. También tuvimos miedo, también tuvimos preocupaciones, o sea, también somos humanos. Entonces, es como miren, esto así funciona, ¿no? Así hacemos mi trabajo. No me paga, no sé, pues, Gorriti, no me controla la mafia caviar, ¿no? No sé, si no es como, esto es lo que nosotros trabajamos, estos fueron los problemas que tuvimos, estas son las dudas y las decisiones que tomamos, equivocadas, acertadas, seguramente de ambas, pero ser transparentes, ¿no? Con a quien nos debemos, que es la población. Gracias por la pregunta. Muchas gracias a usted. Y tengo una última. Entre todos los testimonios que recogiste sobre Dina, ¿hubo alguno que te pareció especialmente revelador para entender quién es ella realmente más allá de la figura pública? Quizás, yo en el libro lo cuento, que hablé con quien había sido su asesor político y su consejero espiritual, ¿no? Lo que comúnmente llamaríamos como su chamán, ¿no? De cabecera. Eh, yo creo que con él, porque ustedes quizás han revisado, ¿no? Que en algunas partes cuento sobre las supersticiones, las creencias que tiene la presidenta, ¿no? Sobre el muñequito vudú y esas cosas. Y creo que más allá, porque no es mi intención decir de que el vudú sea cierto, pues, ¿no? Y nada de esas cosas. Creo que esa idiosincrasia, ¿no? Ese pensamiento, las creencias que está detrás de la persona, te permiten entender mucho de las cosas que ella hace, ¿no? Las decisiones que ella toma. Te da como el contexto en el cual se ocurren decisiones de Estado, ¿no? Si hay una persona en el poder que es muy supersticiosa, pues seguramente va a tener consejeros cercanos a gente que esté en la misma línea, ¿no? Por eso, presidente, no sé, Fujimori iba a las Guaringas, Vizcarra tenía Jaime. Ese es un perfil interesante y es algo que no le solemos tomar atención en nuestros perfiles que hacemos los políticos, pero las creencias influyen mucho en las personas. Entonces creo que eso ha sido lo más revelador para conocer una parte no pública, por lo menos, de la presidenta. Ok, gracias, Cristina.
Vamos a seguir. Nicole. Aquí presente, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, señor Ernesto Cabral. Y buenas noches, profesores. Mi pregunta es, la protección de las fuentes fue fundamental para este tipo de investigación. ¿Qué medidas tomó usted para proteger la identidad de las fuentes y garantizar su seguridad en un caso tan delicado? Por ejemplo, tuvimos en varios casos, incluso, no porque desconfíe de mi equipo, ¿no? Ni ellos de mí, pero tuvimos por precaución doble confidencialidad incluso dentro del mismo equipo, ¿no? Del mismo equipo de la encerrona. O sea, hay cosas que yo conversé con ciertas personas que mi editor y mi director no sabían quiénes eran, ¿no? Y eso también se basa un poco en que conocen mi trabajo, tienen cierta confianza en mí. Entonces no había la necesidad de que yo les revelara quién era la identidad de estas personas, ¿no? Esta es una primera parte. No porque desconfíe con ellos, ¿no? Pero mientras menos rastros haya de eso, de la identidad de estas personas, mejor. Eso es uno. De ahí, incluso después del publicar el caso Rolex, he seguido teniendo contacto con nuevas personas del entorno de Palacio de Gobierno que también, ¿no? A través, y hay casos que ni siquiera yo sé quiénes son, ¿no? Hay un caso último, bueno, lo puedo decir entre ustedes nomás, ¿no? Ya probablemente después lo hagamos público, pero Sonrisa del Atardecer es uno de mis fuentes, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo ni siquiera sé su identidad. Y eso evidentemente te implica que tengas una doble seguridad al momento de hacer la verificación de las cosas que te dicen, ¿no? Pero ese tipo de cosas, ¿no? De las más básicas. De ahí es tratar de evitar contactos en lugares públicos, tener comunicaciones en la medida de lo posible seguras, no a través de WhatsApp, sino de Signal, por ejemplo, que es una aplicación que es más segura que WhatsApp. En algún momento también, como les contaba al inicio, también está en el libro, yo tuve que visitar a diferentes relojeros para que me ayuden a verificar la información, ¿no? Y yo no los he vuelto a visitar hasta el día de hoy. No porque, no sé si me estoy pasando paranoico, pero no es que por ahí cuando nos dijeron que nos estaban siguiendo, o sea, no quería que pudiera haber algún tipo de que vayan a pensar mal de esas personas digamos, al final quien es responsable de lo que se publica somos nosotros, no necesariamente nuestras fuentes. Creo que esas han sido las principales formas de proteger la identidad de estas fuentes y nunca revelarlas, ¿no? Por eso nos pareció bastante grave cuando, ni bien publicamos la información, hubo varias voces que pedían que se investigue la fuente de información. Usarlo como excusa para abrirnos investigación al equipo, ¿no? Diciendo, no sé si se acuerdan, ¿no? Decían de que era Alberto Tarola quien nos había filtrado todo y etcétera. Y ahí, por ejemplo, hice una excepción. Normalmente nunca se habla de la identidad de las fuentes, pero tanto decían eso que tuve que salir públicamente a decir en el libro y también en el programa de que nunca en mi vida he hablado con Alberto Tarola. O sea, jamás, no tendría por qué decirlo, pero en este caso lo evaluamos y nos pareció importante porque ya había un ataque sistemático de parte de varios políticos, varias personas de la opinión pública y etcétera. Pero eso sí, las medidas en términos generales, ¿no? Igual en cada caso se tiene que evaluar, va a depender de cada caso y en ese sí hemos tratado de tomar las precauciones, incluso las más que podrían parecer innecesarias para cuidar a la identidad de las fuentes. Muchas gracias por su respuesta. Nada. Ok, gracias Ernesto. Sí, justo a propósito de tus fuentes, algunos de los semestres también de periodismo e investigación están viendo ya el emblemático caso Watergate, ¿no? Y a Garganta Profunda ahí, y todo el desarrollo de esa investigación emblemática. Bueno, me parece que sigue María Patilla. Ok, si no está María, continúa Dafne. Sí, profesor, buenas noches.
Sí, compañeros Hola, y adelante. también a ustedes, Ernesto. Eh, primero para entrar un poco en contexto es que en su libro pues nos comenta que el primero hubo una entrevista en Cuarto Poder que fue otorgada al periodista Eduardo Quispe, en donde aparece el gobernador Oscorima. Entonces él al parecer sacó una caja verde que contenía un Rolex idéntico al reloj que habían identificado, que también tenía en la muñeca de Dina Boluarte. Entonces, mi pregunta, de ahí va, es, además de aprender a identificar modelos de Rolex y sus características, ¿qué otras habilidades técnicas o inesperadas ha tenido que desarrollar para ese tipo de investigaciones? Porque usted nos comenta que se había convertido en un experto en Rolex y sabía que cada modelo podía personalizarse al máximo dependiendo de las múltiples combinaciones posibles de tamaño, colores, bisel y esfera y hasta el brazalete. Sí, eh, claro, la primera es que me volví un experto en Rolex. Eso creo que es algo importante que siempre se tiene que hacer. O sea, siempre cuando hagan algún tipo de reportaje, traten de documentarse lo más que puedan sobre el tema, ¿no? Yo en su momento pude trabajar con Gustavo Gorriti hace unos años, en el 2016, y para las investigaciones que hacía con él, o sea, tenía que dedicar gran parte del tiempo primero a entender todo acerca del tema que estaba viendo. Si era un tema de construcción de una obra y una presunta, no sé, sobrevaloración, entender todo a nivel relativamente profundo para poder hacer una buena investigación, ¿no? Entonces, en este caso fue similar, ¿no? Hablé con varias personas que eran coleccionistas de relojes para que me guiaran cómo funciona el sistema de compra, por ejemplo, ¿no? Porque no es que vas a la tienda y compras un Rolex, pasas tienes que tener contactos, tienes una lista de espera y demás. Claro, aprendí sobre el uso, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Cómo era el bisel, cómo el tipo de correa, que existen supercopias, por ejemplo, de Rolex, que no se ve que existían y demás. Eso es por un lado. Digamos, otro conocimiento adquirido a partir de esto, creo que también fue conocer más en profundidad cómo se configura alrededor de la presidenta, ¿no? El Estado. Yo tenía un conocimiento que consideraba que era suficiente para hacer mi trabajo diario acerca de Palacio de Gobierno, cuál era su grupo de asesores, el rol de la Casa Militar, por ejemplo, pero con esta investigación pude entrar más en detalle acerca del rol que tiene y que me parece que es súper importante y de ahí yo me di cuenta que la prensa no lo cubrimos mucho. Entonces, por ese lado también creo que aprendí bastante sobre eso. Eh, También creo que quizás no es parte de los destapes originales, pero aprendí a hacer un libro. Eso no estaba dentro de mis planes a corto plazo o mediano plazo por lo menos, pero es una técnica que tienes que adquirir que es completamente diferente a lo que al menos yo estoy acostumbrado a hacer y me imagino que muchos de ustedes también, ¿no? Ahora estamos en un momento en el cual prima el audiovisual, videos de TikTok y demás, ¿no? Entonces hacer un libro no solamente es complicado de por sí, sino hacer un libro cuando la concentración de las personas es bastante fugaz, es un reto doble, ¿no? Cómo mantener la atención de una persona durante tantas páginas sin que se vaya, ¿no? Sin que lo deje a medias o que lea las primeras 2 páginas y se aburra, ¿no? Creo que esa también fue una experiencia interesante, es bonita, es cansada, demandó bastante tiempo, fácil de envejecer algunos años esos meses, pero me parece que es importante. Recuerdan, al final el periodista lo que hace para comunicar es contar historias y contamos historias, sea escribiendo un libro, sea haciendo un video de TikTok, en una radio, etcétera. Entonces siempre tengan
se los doy como consejo, ¿no? Cada vez que tengan la oportunidad de aprender en otros formatos, aún así sean formatos que ustedes saben de que no se usan tanto, cómo contar una historia ahí, siempre les va a ayudar bastante en su carrera. Ok, gracias. Igual muchos de los chicos han tenido acercamiento con alguno del trabajo de Gustavo Gorriti, así que por ahí también quizá más adelante les puedas contar alguna anécdota de tu trabajo con Gustavo. Pero, a ver, sigamos para dar tiempo a los demás. Andrea, perdón, Andrea, es tu turno. Sí, maestro, compañeros y Ernesto Cabral, buenas noches. Mi pregunta está relacionada a las notas que se encuentran al final de cada capítulo. Sería, ¿por qué decidiste incluir estas notas y si consideras que ayudan a darle transparencia a la investigación o buscaste que el lector también pueda seguir tu investigación? Tuve dos intenciones al momento de escribir, o mejor, más que intenciones, tuve en mente dos tipos de público al momento de escribir. Uno es el público general, ¿no? No sé, mis papás, ¿no? Mis amigos, la gente que no necesariamente está viendo noticias todos los días y que le parece interesante el caso, ¿no? Entonces, quería que esas personas, como tú dices, puedan sentir que todo lo que digo no lo estoy sacando del bolsillo, ¿no? Sino de que tiene algún tipo de sustento, tiene algún tipo de... ha habido una investigación previa, ¿no? A cada una, porque he tratado de ponerle casi a todas las afirmaciones que hago algún tipo de fuente, más de una fuente en algunos casos, ¿no? Entonces, ese era por un lado, ¿no? Que haya una transparencia y que tratar de ser lo más riguroso posible. También es por defecto de la academia. Yo además... en los últimos años he estado introduciéndome a la academia, a la publicación de artículos más académicos que no tienen que ver con periodismo, entonces también un poco he cogido esa costumbre que ahí también todo se cita, ¿no? Y por el otro lado, que yo quería que este también sea una fuente de, de referencia para otro tipo de público que tienen que ver ya más con otros investigadores, con abogados que pueden ser interesados en el caso, con estudiantes y demás, y puede ser como un libro académico, una revisión en el cual vean, ok, esta frase viene de aquí, ok, por este lado puedo revisar más información adicional, ¿no? Es un libro de consulta. Entonces también esa fue una de las motivaciones para hacer eso. Sí fue una discusión con la editorial, ¿no? Porque decíamos, ¿dónde ponemos los pies de página, ¿no? ¿Abajo de cada página, ¿no? Donde aparecían o al final. Y sí lo decidimos poner al final porque nos parecía que daba una lectura más ligera, para que no haya tantos como un montón de páginas, de pies de páginas, ¿no? Abajo. Pero esas han sido, fueron las dos motivaciones, ¿no? Transparencia con el público general y también cierta rigurosidad eh, formal con estas fuentes para cualquiera que quiera revisar el libro como referencia, ¿no? Ok, gracias, Andrea. Seguimos con Miguel Ángel. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches también, Ernesto. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuáles fueron los límites éticos que se propuso no cruzar durante la investigación? Ujú. Esa es buena pregunta porque fue lo que eh, siempre estuvimos en discusión previa a la publicación. El primero era no tratar creo que está bien explicado, bueno, intenté explicarlo bien en el libro, tratar de no caer en machismo, ¿no? Eh, Cuando nosotros íbamos a publicar y tuvimos esta conversación previa en un restaurante, todos juntos, para ver los pros, los contras que había de publicarlo ahora, después, un tema que surgió fue, ok, estamos viendo lo que usa la presidenta solamente porque es una mujer, porque eso es lo que normalmente se hace, ¿no? Es como, lamentablemente, ¿no? A la mujer se le suele juzgar por cómo se viste y qué usa, ¿no? Entonces, esa fue una discusión importante que tuvimos. Y
Eso hizo de que, por ejemplo, en ciertos casos nosotros pusiéramos límites sobre qué cosas cubrir después, ¿no? No sé si recuerdan, pero después del caso de que publicamos nosotros que tenía un Rolex, la gente no solamente, los periodistas y gente en general no solamente comenzó a ver relojes, comenzó a ver qué pulsera usaba, qué aretes usaba, qué vestidos usaba. Y sí hubo varias críticas contra la presidenta por cómo se vestía, solamente por el hecho de que se vestía de cierta forma, ¿no? No porque realmente, como nosotros en nuestro caso, tuviéramos certeza de que se trataba de un bien de lujo que no podía justificar con su sueldo. Entonces, claro, no te voy a mentir, ¿no? Cuando veíamos que salían cosas así, había la tentación de, ya, eso hay que incluirlo y ver cómo, pero tratamos de poner ese límite que me parecía importante. Ese es uno. Dos, lo que ya lo mencioné, no lo voy a expandir tanto, es la protección de las fuentes, ¿no? Tanto nos atacaron por eso. En su momento vimos conveniente descartar que alguien hubiera sido nuestra fuente, pero siempre no pasar esa línea de salir a revelar nuestras fuentes de información. Eso es lo segundo. Y lo tercero, intentamos no caer en el juego político también, ¿no? Fue una de las preocupaciones también nuestras de que si publicábamos esta información, una parte del espectro político iba a decir, ya, pidamos la vacancia, ¿no? Y por el otro lado, gente diciendo, ven, hay un complot con la presidenta, contra la presidenta. Y ambas cosas ocurrieron. Y nosotros en la medida de lo posible intentamos sí hacer editorial. Marcos y Fuentes lo hace, brinda su opinión en el programa, editorializa al respecto, pero tratar de no caer en esa discusión política, ¿no? Eso fue también para nosotros algo bastante importante. Y creo que todas estas tres límites que tuvimos al momento de nuestra cobertura, de nuevo, no es de que ya todos estábamos así súper claros de lo que teníamos que hacer y nunca íbamos a pensar en cruzar esos límites, ¿no? O sea, fue una discusión interna, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta eso, que son discusiones vivas, que se tienen dentro de la redacción, por eso es importante trabajar en equipo, porque las otras personas te pueden dar enfoques que tú quizás no lo estás viendo, no porque seas malo, simplemente porque no lo tienes en el momento en la mente, ¿no? Entonces siempre hubo mucha discusión dentro del equipo, mucha discusión en el buen sentido, y creo que eso nos ayudó bastante a tratar de no equivocarnos y cruzar límites que no queríamos cruzar, ¿no? Ok, buenazo. Hay algo importante también, que igual en clase en algún momento vimos el tema de la diferenciación entre una filtración por ahí, que siempre los periodistas están atentos a una investigación genuina, ¿no? Que es el caso del tema Rolex. Bueno, vamos a seguir. Litaí. Buenas noches con todos los presentes. Gracias por el pase, profe. Y a usted, Ernesto, por este espacio. La pregunta es la siguiente. ¿Qué herramientas o métodos utilizaste para analizar las más de 10.000 fotografías de la presidenta? Gracias. ¿Qué herramientas? Mis ojos, básicamente. Sentarme a ver con mi computadora cada una de las fotografías, ¿no? Ya era un trabajo. Yo no sé si ustedes han logrado ver películas de periodismo, o sea, sobre ciertos periodistas, pero esas son las partes que no te suelen mostrar, ¿no? Cuando te sientas con tu cafecito, con tu agua, ver cada una de todos los documentos, que es la parte un poco más tediosa, pero eso, ¿no? Revisar cada una. Intenté ser bien ordenado. Cada cosa que descargaba le ponía su nombre, su fecha, hice un Excel donde tenía todo ordenadito, hice carpetas. Yo trabajo mucho en Drive, porque así no me limito a que todo esté en mi computadora nada más, ¿no? Y ya en mi caso, por ejemplo, sí invierto un monto que creo que son 6 soles, una cosa bien, no está un pago tan grande para tener buena capacidad en el Google Drive, ¿no? Una capacidad mayor de almacenamiento. Eso lo he tenido que
qué hacer, tener todo bastante ordenado. De ahí usé la búsqueda inversa de Google con los relojes, ¿no? Cuando ya los había ordenado por categorías, o sea, porque tenían similares colores, similar material, similar forma, y tenía ciertos grupos de posibles relojes. La búsqueda inversa de Google me dio una primera sugerencia que podía hacer, ¿no? De cuáles podían ser relojes y demás. Y de ahí, técnicas tradicionales del periodismo, ¿no? Salir a la calle y preguntar a todos los relojeros que pude, mostrándoles las fotografías. Hay algunos, ahí ya depende mucho de cada periodista. Yo siempre, hay algunos periodistas que, por ejemplo, se acercan y les hablan a la gente nada más y nunca les dicen que fueron periodistas con quienes hablaron porque no los van a citar ni nada. Yo sí siempre trato de presentarme desde el inicio, ser bastante transparente con eso. A veces me resulta bien, a veces me trae más obstáculos. Y preguntar con fuentes de Palacio de Gobierno para verificar estas fotografías y demás. En el libro yo explico de que al momento de que íbamos a publicar, nosotros teníamos información de 3 Rolex, pero publicamos de 1, porque era del único que yo podía poner las manos al fuego en ese momento de que era un Rolex. De los otros 2 terminaron siendo también Rolex, pero yo no estaba al 100% seguro, ¿no? Entonces, eso. Y eso también es una discusión dentro del medio, ¿no? En el medio sí había en algún momento en que pensamos publicar sobre los 3, pero hubo discusiones bastante en el momento de hacer eso. Y como ven, se va repitiendo el patrón, ¿no? Discusiones dentro del grupo. Eso es lo bueno de tener una buena redacción. Y es lo bueno de que si quieren ejercer el periodismo, o ya lo están ejerciendo, en la medida de lo posible pueden elegir una buena casa periodística, donde haya ese ambiente de discusión, de compañerismo, de camaradería. Eso les va a servir mucho, porque les da, si están rodeados de periodistas con cierta experiencia, con que tengan buen criterio, les va a ayudar en esas discusiones a tomar mejor sus decisiones y ver qué cosas faltan por verificar, ¿no? Entonces eso son más o menos ¿no? A modo general las técnicas que usé para verificar estas fotografías. Ok, Joaquín Tapia. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, profesor. Mi pregunta es, ¿hubo información importante que no decidiste incluir? ¿Por qué? ¿Y qué fuentes fueron las más difíciles de acceder para ti? Bueno, una en su momento fue, como le decía, los otros 2 relojes Rolex que sí habíamos identificado, pero no estábamos 100% seguros. Y no lo decidí incluir porque no estaba 100% seguro. Eso es básicamente la respuesta, que puede parecer obvia, pero de verdad muchas veces a los periodistas se nos olvida, ¿no? Hay que tratar de quizás blindarse lo más que al momento de publicar algo, ¿no? Yo a veces hasta con mis colegas caigo un poco espeso, porque les digo, verifica toda frase, el verbo que estás usando está bien, es correcto, o usamos otro verbo que sea más acorde a las pruebas, a la información que se tiene, ¿no? Entonces, en un momento, los otros 2 Rolex no lo publicamos. ¿Perdimos la primicia de tener esos otros 2 relojes Rolex? Sí. Pero no comprometimos nuestra credibilidad, que es el único activo o el activo más importante que tiene un periodista. Si la gente comienza a desconfiar de mí, no puedo hacer mi trabajo. Entonces creo que esa es una información. En su momento también teníamos más información sobre las cirugías, más información sobre otros regalos, sobre estos muñequitos, el muñeco vudú y esas cosas, pero decidimos esperarlo hasta que más adelante comenzáramos a tener más información al respecto, ¿no? Eso es básicamente lo que mandó, ¿no? Un criterio periodístico, criterio de cuánta evidencia tenía para afirmar ciertas cosas. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Me olvidé, disculpa. ¿Qué fuentes fueron las más difíciles de acceder? ¿Verdad? Las fuentes. Vaya verdades, no fue tan difícil acceder a gente que había sido del entorno de Boluarte. Entonces te estoy contestando por el otro lado. Vamos a empezar la pregunta. Lo menos difícil fue el del entorno. ¿Por qué? Porque como Dina Boluarte es una persona
muy desconfiada y tiene un círculo de confianza tan pequeño, ¿no? Ha expectorado del gobierno a tanta gente que es lo que se llama, quizás vulgarmente en el periodismo, viudas del poder, ¿no? Que son estas personas que las cuales han perdido poder de un momento para otro, tienen cierto rencor, cierta tirria y están dispuestas a hablar. Entonces no fue tan difícil por ese lado. Información difícil de acceder, fuentes para acceder, quizás más sobre el pasado de Dina Boluarte, ¿no? Su infancia, ella comienza en política en los 80 en Lima, entonces esas historias sí fueron más complicadas de reconstruir, porque no era una persona muy conocida en esa época, ¿no? Entonces pocas personas, digamos, no era el foco de atención como para que muchas personas tuvieran información y los pudieran contar, ¿no? Eso creo que ha sido sobre todo lo más difícil en ese momento. Igual cada etapa de la investigación tuvo sus propias dificultades, ¿no? Al inicio, ni bien tuvimos el dato de que había la sospecha de que tenía un Rolex, lo más difícil fue, oye, ok, ¿cómo confirmo esto, no? Si no tengo acceso a la presidenta, ¿no? En algún otro momento ha sido, cómo acceder a quién, cómo le accedió a los relojes, quién fue el que los compró, quién, o sea, ahí, por ejemplo, solamente pudimos saber información detallada de quién compró los relojes cuando la fiscalía entra al caso, ¿no? Porque ellos ya tienen las herramientas para revisar, no sé, pues, allanar una casa, pedir la información oficial a la casa banquero, que es el proveedor oficial de Rolex, cosas que a nosotros nos costó mucho hacerlo con medios periodísticos, ¿no? Entonces, cada momento tuvo su dificultad. Al momento de publicar el libro, ya varias información había sido revelada o hemos podido confirmarla. Pero eso creo que fueron las más difíciles de acceder en cada momento. Gracias, Ernesto. Okay. Sí, y es importante recordar también, hay un momento del libro en el que Ernesto habla de lo difícil que fue también el tema de la información por transparencia, ¿no? Si recuerdan, chicos, y que está narrado también me parece que en los primeros capítulos. Bueno, en este momento, Ernesto, te comento que somos 80 estudiantes que te están escuchando, pero igual no vamos a abusar de tu tiempo, vamos a ir ya terminando, vamos a ver 3 personas quizá para unas últimas 3 preguntas y para ir cerrando entonces. Astrid Romero. Ya, muy buenas noches, maestros presentes y periodista Ernesto. Es un honor poder dirigirme a usted. Tengo 2 preguntas. La primera es, en el capítulo 2 de Todas las Dinas del libro nos cuentas un poco sobre la personalidad, sobre la presidenta. ¿De dónde sacaste esa información y pues cómo la corroboraste? Como por ejemplo nos cuentas que la presidenta Dina a las 5 de la tarde se iba a ver sus novelas turcas. Y la segunda pregunta, ya, respóndeme primero esto. No, te iba a decir de que me des la otra pregunta para responder ambas conjunto mejor. Ya. La segunda pregunta es un poquito más personal. Sabemos que como periodistas, al destapar pues casos de alta complejidad, corremos el riesgo de poner en peligro nuestras vidas o sufrir alguna represalia, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Actualmente has recibido alguna amenaza o cómo estás seguro de que el entorno de poder de la presidenta Dina no te está investigando, interviniendo tus llamadas o investigando sobre tu vida personal? Uh-huh. Bueno, sobre la primera, cuando se hace un perfil de una persona, en este caso un político, una persona pública, la mejor manera de verificar cierta información es con el cruce de más de una fuente, ¿no? En este caso, más de una persona que te diga, por lo menos en esencia, lo mismo, ¿no? Puede diferir en detalles, pero te da en esencia cierta, la misma información que se puede verificar. También importa mucho el tipo de fuente que es, ¿no? O sea, no es lo mismo que alguien que te diga, por ejemplo, que se incluye en el libro, ¿no? Alguien que nos cuenta cómo vio que Dina Boluarte esperaba que los ministros comieran primero antes de ella poder pedirle ya que les inviten, ¿no? Que te lo diga alguien que lo escuchó de otra tercera persona, ¿no? Hemos intentado que en el libro y en nuestra cobertura en general,
que sean personas que han visto a Dina de primera mano, ¿no? Que lo que nos cuentan lo hayan visto de primera mano. Eso, verificación con más de una fuente de información. También basándonos mucho en el trabajo de otros colegas, ¿no? En el caso de las novelas, nos lo han dicho fuentes a nosotros, pero también ya lo habían cubierto otros medios, como en el caso de Hildebrand en sus 13. Entonces es eso, ¿no? Tener como máxima el tratar de verificar con más de una fuente, ¿no? Y tratar de no hacer tampoco aseveraciones como determinísticas, sino siempre atribuir, decirle a la gente de dónde viene esa frase, ¿no? Si te lo dijo una persona cercana a la presidenta, si lo escuchó, si lo vivió, si esa persona tiene pruebas o no, si tiene intereses detrás para mentir o falsear la información o no. Eso también te ayuda mucho al lector a hacer un balance mejor de la información que le estás dando. Y sobre lo segundo, ¿sabes qué? Es algo que siempre me lo preguntan y hasta ahora no sé muy bien cómo contestar. Porque miedo, creo que nunca en un momento lo tuve, pero intenté tener la precaución que siempre he tenido como mi labor periodística. Por ejemplo, hace años publiqué unos audios de Martín Belaún del Ocio, que quizás algunos de ustedes lo conocen. Es un caso grande, pero digamos, en resumen, que te estaba haciendo unas correcciones irregulares con un fiscal. Y el abogado de Belaunde me demandó. Y desde la demanda quedó ahí, ¿no? Yo nunca supe nada del tema, hasta que 2 años después me enteré por una notificación de que la fiscalía había pedido de que levanten el secreto de mis comunicaciones. Y es como, pucha, ¿qué cosas habrán estado escuchando o no? Nunca supe si lo aprobaron o no ese levantamiento del secreto de las comunicaciones o no. Pero eso comenzó a dejarme como... Son cosas que vas aprendiendo en el camino, ¿no? Y comenzó a dejarme como enseñanza el tener protocolos, ¿no? Tratar de usar, o sea, en mi vida diaria, tratar de usar comunicaciones seguras, si voy a hablar por teléfono, pues, y me están escuchando, pues me escucharán hablar de mi perrito, ¿no? De que me fue mal en el entrenamiento de hoy día, ¿no? O sea, no tener ese tipo de precaución, ¿no? Siempre también, cuando nos dijeron de que había la posibilidad de que haya un seguimiento a nosotros, ahí sí tuvimos una reunión de equipo en el cual conversamos sobre el tema. Tuvimos asesoría de una organización que, valga la redundancia, asesora a periodistas en esta situación y nos dio algunas recomendaciones generales como no tener una rutina fija para movilizarte fuera de tu casa, estar atento a cualquier cosa rara que haya afuera. Nunca presenciamos algo extraño, ¿no? Pero son como dicen, ¿no? Como cosas que ya se te hacen costumbre. Quizás por eso yo no lo veo así algo como tan grande y que vivo con miedo que me pase algo. Quizás porque he normalizado, acostumbrado a tener estas prácticas en mi vida diaria, ¿no? Entonces, igual yo siempre trato de, o sea, tampoco ser cuidadoso, ¿no? En general. La labor del periodismo actualmente no es sencilla, si bien no, o sea, no necesariamente te amenazan, si estás expuesto a ataques en redes sociales, a cada rato nos dicen que nos van a demandar por cualquier cosa que publicamos, a nosotros y a otros medios. Este año ya son 2 periodistas asesinados, que no se saben muy bien las causas, en 2 regiones diferentes. Entonces siempre tener cuidado, ¿no? Tengo colegas que también cuando salen a hacer cobertura en protestas en calles terminan golpeados por la policía, pero también por manifestantes. Entonces siempre tener, digamos, la precaución y en la justa medida, ¿no? Ni estar paranoico, ¿no? Pero tampoco no ser, no sé, inocente y pensar que la labor que hacemos no implica cierto riesgo, ¿no? Ok, gracias, Astrid. Finalmente, Itzel Romero. Buenas noches con todos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo evitó que la investigación caiga en el sensacionalismo al ser un tema tan mediático? Muchas. Creo de que
intenté y creo que no lo logré tampoco, porque en un momento la investigación ya o sea, se va de las manos, ¿no? En la encerrona nosotros tenemos una filosofía de trabajo que me parece que es bastante válida para lo que intenta buscar la encerrona, que es llegar a un público masivo. Y es que tratamos de no decir las noticias. Ustedes se han visto a Marco hablar del tema, no, o sea, ver los programas, ¿no? que emitimos. Marco intenta no ser aburrido. A veces hace chistes o bromas, porque sabemos de que sí, nosotros podemos hacer un periodismo súper serio, hablar con palabras complicadas y demás, y nos ven 100 personas y ya, pues, ¿no? Y ahí quedó la noticia y no tuvo ningún impacto. En el programa tratamos de ser lo más amigables, lo más entretenidos posibles, sin faltar a la verdad, sin faltar al rigor periodístico que tenemos. Y eso implica siempre una disputa disputa en buena palabra, ¿no? En el buen sentido, dentro del medio de comunicación de, oye, Marco, ya deja de decir tantas bromas sobre este tema, o él, oye, este tema está muy denso, ¿cómo lo hacemos más amable con el público, ¿no? Eso creo que intentamos siempre hacerlo, ¿no? Pero en un momento como en el caso Rolex ya se te va de las manos, ¿no? O sea, yo ya no puedo controlar lo que digan otros medios sobre el caso, lo que hagan en redes sociales, y un momento dejé de pelearme con eso también, ¿no? Dije, bueno, ya está. Y ese es mi trabajo y si otros medios los cogen por otro lado, ya lamentablemente no es mi responsabilidad, ¿no? Pero al menos estar seguro de que por mi trabajo sí puedo responder. Y eso sí he tratado de ponerle atención. Eso. Daniel, yo tengo un tiempo todavía, si es que Bien, deseas más, podemos responder un poco, preguntas ya, más. ya, ok, no hay problema. Están ahí a la espera. Igual podemos seguir entonces un rato. Abigail Medina. Ok, buenas noches, profesores y periodista Ernesto. Es un gusto poder hacerle esta pregunta. Bueno, mi pregunta más que nada va relacionado con el impacto. ¿Qué impacto usted espera que tenga Rolex Gate en la opinión pública y en la rendición de cuentas del poder político? Es difícil porque, digamos, lo que uno normalmente es, digamos, cuando uno publica este tipo de investigaciones, se intenta de que el criterio sea periodístico y no necesariamente, no sé, yo no publiqué esperando de que ya sabes si cae Dina, ¿no? A veces simplemente se publica con la intención de que hay algo que me parece importante que la población sepa y que la presidenta responda. Lo que sí podría esperar que en algún momento ocurra es que exista un espacio en el que la presidenta responda a preguntas. No necesariamente a la prensa, puede ser de autoridades. Pero el presidente se debe a los ciudadanos y la labor del periodista es exigirle al presidente y poner frente al presidente, confrontarlo con aquello que puede estar haciendo mal o con aquello sobre lo cual hay sospechas de malas prácticas. Y la presidenta nunca ha respondido. Sobre el caso Rolex, respondió una pregunta, la primera que hizo, de ahí no volvió a responderle a la prensa sobre el tema. Hizo una conferencia de prensa donde mintió. Ante la fiscalía en un momento dejó de declarar. Usó el derecho al silencio, al no contestar. Y eso sí me parece que como periodista sí lo puedo exigir, ¿no? Porque es exigencia de transparencia. La presidenta no le gusta responder sobre su labor, no le gusta rendir cuentas. Entonces sí yo esperaría que en algún momento exista el espacio en el cual ella se le pueda fiscalizar de esta manera, ¿no? Hacerle las preguntas que se le tiene que hacer y responda al respecto, ¿no? Eso es lo que yo esperaría. Ok, muchas gracias. Gracias, Abigail. Seguimos con María.
Sí, presente, profesor. Buenas noches, docentes. Buenas noches, Ernesto. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál fue la fuente más confiable que encontró en todo el proceso de investigación con el caso Rolex? Quizás los relojeros, porque los relojeros, de todos los que conversé, me parece que, bueno, cuando yo les mostré las fotografías, nunca les dije de quién era la muñeca, ¿no? Seguramente después se sorprendieron cuando lo vieron en televisión, ¿no? Y demás, pero creo que esa fue la fuente más confiable, porque no había una interés político detrás al momento de conversar conmigo, no había una intencionalidad porque querían ganar votos o algo así, porque eran simplemente estar haciendo su trabajo y un día llegó un periodista y les hizo un par de preguntas, ¿no? Y fueron bastante amables, ¿no? Se tomaron el tiempo para darme bastantes detalles sobre cómo funcionaba un Rolex, cómo puedo identificar que sea original o no, etcétera. Entonces yo creo que esas serían las fuentes más confiables que tuve al momento de hacer la investigación. Muchas gracias. Genial. Jeremis. Sí, buenas noches con todos. Bueno, mi pregunta era, la investigación implicó el análisis de más de 10.000 fotografías. ¿Cuál fue la metodología utilizada para organizar y analizar esa gran cantidad de imágenes? Bueno, fue bastante orden. Como les comentaba hace un rato, primero que me vi todas las fotografías, no era como que ya hago un paso rápido y me veo algunas nomás, sino una por una. Pueden ponerme también una temporalidad, porque claro, el Flickr de la presidenta, donde están todas sus fotos, también tiene de anteriores presidentes, ¿no? Entonces, saber en qué año entró, ¿no? Eso también me implicaba ver las fotografías de la cuenta del Ministerio de Inclusión, Desarrollo e Inclusión Social. Eso, ser ordenado con los nombres, a cada cosa ponerle su nombre, su etiqueta, fecha de la que fue tomada, ordenar en el Excel, ¿no? Tener un Excel bien ordenado, como le decía, con carpetas separadas en Google Drive para cada reloj. Intenté hacer una cronología con la aparición de cada una de las fotos, que eso también fue importante, porque tú veías cómo comenzaba con un reloj y en un momento pasaba a tener 6 y de ahí 14, entonces eso también era importante para nosotros. Y eso básicamente, tener todo bastante ordenado, tener un orden propio, ¿no? Pero un orden propio que pueda ser revisado por otra persona, porque la base de datos que yo hice fue auditada, si quieren decirlo así, también por mis colegas, ¿no? Y para eso tenía que entenderse, tenían que ellos también entenderlas. Entonces esa es más o menos la metodología que yo utilicé. Genial. Ricardo Aquino. Profesores, buenas noches. Señor periodista Ernesto Cabral, agradezco por compartir este espacio con nosotros. Para nosotros los estudiantes es muy importante tener esta cercanía y darnos cuenta que el rol del periodista es una fuente reveladora, ¿no? Justo mi pregunta también va un poco con lo que mencionaba usted. En el capítulo 3 usted nos menciona que un periodista no tiene la obligación de revelar sus fuentes, ¿no? Y justo menciona que es a través de una ley constitucional. Entonces, mi pregunta era si usted considera que el periodismo dentro de la investigación o acá en el Perú tiene garantías legales para proteger al periodista. Y tengo una segunda pregunta, sin abusar de su confianza. Me gustaría saber cuál es o si tiene alguna esperanza que le mantiene a usted frente a las nuevas elecciones que vamos a vivir o cuál es su visión para ellos. Agradecería que me podría responder las dos. Muchas gracias. No, gracias a ti por las preguntas. La primera, sí y no. Sí, porque sí existen las leyes. Sí existen leyes que protegen la libertad de expresión, existen leyes que protegen la confidencialidad de nuestras fuentes. Por ejemplo, si ustedes ven la normativa relacionada a la confidencialidad de las fuentes, una vez me pasó, por ejemplo, ¿no? Que me demandaron por un tema de una investigación que hice, y el policía que me citó
me comenzó a decir, ya, pero me tienes que revelar tu fuente. Y yo le digo, no, porque la ley no me lo, o sea, me blinda con eso, ¿no? Yo tengo el derecho, ¿no? La protección legal de no revelar la identidad de mis fuentes. Entonces, lo que hizo el policía fue sacar la norma en su computadora y me leyó, es un artículo, me leyó el primer párrafo, ¿no? Y me dijo, no, mira, aquí dice, ¿has leído? Y le digo, sí. Me dice, mira, aquí dice de que eso lo que tienen esta protección son los periodistas colegiados. ¿Tú estás colegiado? Le dije, no. Entonces no tienes protección. Y yo lo miré y le dije, ¿puedes leer el párrafo que sigue? Y como que no quiso, pero de ahí lo comenzó a leer en voz alta y ahí decía en el siguiente párrafo de que esto igual se extiende a las personas que no tienen en la colegiatura, que no era un requisito necesario para esta protección. Entonces es importante que sepamos qué cosas nos defienden en la normativa, porque existen esas leyes. Ahora, ¿por qué? También mi respuesta es no, porque muchas veces no se cumple, ¿no? Hay cosas que igual se pueden mejorar. Yo estoy en contra de que se penalice, por ejemplo, la difamación. No debería existir para mí penas de cárcel por difamar a alguien. Sí, penas monetarias y demás, pero para difamar a alguien no, y sobre todo en este contexto. ¿Cuántos periodistas han sido denunciados por difamación? Son un montón. Que no solamente, claro, no muchas veces llega a una sentencia, pero te cuesta tiempo, te cuesta dinero, te cuesta esfuerzo y te cuesta también en tranquilidad porque piensas, oye, quizás sí me puedo ir a la cárcel, ¿no? Entonces eso, y ha habido últimamente, lo han dicho diferentes organismos internacionales, un uso indiscriminado de esta ley de difamación para atacar al periodismo. Y ahora a los periodistas no solamente se les ataca por eso, ¿no? Cada vez es más común que se les denuncie a los periodistas por algún otro delito, por estafa, por lavado de dinero, y etcétera. Y ahí es más difícil de hacer empatía con las personas. Porque claro, si te demandan por difamación, la gente acaba de decir, seguramente el gobernador, ¿no? Se ha picado y por eso lo está demandando por difamación. Pero si te demandan por lavado de dinero, por organización criminal, ¿qué va a pensar la gente? Pucha, quizás sí realmente hizo algo malo para que lo hayan demandado por eso, ¿no? Entonces cada vez es más difícil hacer ese tipo de, tener ese respaldo legal para eso. ¿Y puedes repetir tu segunda pregunta, por favor? Sí, quería saber si usted como periodista que ya ha investigado el caso de los Roles Gate, ¿tiene alguna esperanza que le mantiene frente a estos nuevos procesos electorales? O al menos, ¿cuál es una visión que pueda darnos? Sí, no tengo esperanza. Pero lo que pasa es que yo estoy llevando una maestría en sociología y estamos revisando un montón de procesos políticos a nivel Latinoamérica. Y lamentablemente siempre que hay este vacío de poder y hay muchos grupúsculos tratando de cooptar el poder y pasa lo que está pasando ahorita, comienza a subir la criminalidad, ya no solamente criminalidad, digamos, de bajo impacto, que es que te roben, no sé, pues te roban un celular en la calle y ya, ahí queda, ¿no? Sino sicariato, extorsiones, que comienza a entrar el crimen transnacional también, ¿no? Es bastante complicado y lamentablemente siempre que ocurre eso, la gente que quiere, alguien que ponga orden, quiere alguien que te diga yo puedo ordenar todo y poner mano dura. Eso véanlo en los procesos políticos de todos los países y siempre ocurre lo mismo. Entonces yo sí creo que es muy posible de que en las siguientes elecciones haya por lo menos un par de propuestas autoritarias por llegar al poder. Pero de todas maneras, en esa situación creo que incluso es más importante el periodismo. Es en esos momentos en los cuales vamos a necesitar de estas nuevas generaciones que le hagan frente a las dictaduras o a los gobiernos autoritarios como lo hacen los colegas de otros países, como los han hecho colegas nuestros en décadas anteriores. Entonces sí creo que se vienen tiempos difíciles, pero tiempos que son sobre todo necesarios para que existan periodistas que hagan lo que tengan que hacer, que es trabajar y tratar de informar a la población y fiscalizar a las autoridades. Buenazo, creo que ya alrededor del libro hay bastantes preguntas que han sido respondidas. Vamos a cerrar ya con Siria entonces, Siria Chancón.
Siri, adelante. Sí, muchas gracias por darme la palabra, profesor. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, Ernesto, mi pregunta va relacionada más que nada sobre el trabajo de un buen periodista. Tal y como usted ha mencionado al inicio, la gente ha mostrado cierto agradecimiento hacia su persona al ver que usted ha mostrado la verdad a través de este libro de investigación. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para jóvenes periodistas que buscan asegurar la veracidad y rigurosidad de sus investigaciones, especialmente cuando enfrentan a instituciones que se niegan a entregar este tipo de información? Bueno, creo que es una buena pregunta para cerrar. Les puedo decir, para empezar, lo que a mí me funcionó cuando yo también era más joven periodista. Primero es consumir bastante periodismo, ¿no? Lo que yo les recomiendo siempre, gente que me pide algún consejo sobre qué cosas se pueden ir haciendo, es consumir periodismo de aquí y de afuera. Vean lo que están haciendo, por ejemplo, en otros países. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Un país que ha pasado por un proceso similar al nuestro es Ecuador. Y la criminalidad allá ha subido bastante, ¿no? Y muchos analistas ecuatorianos dicen, oye, en Perú está ocurriendo algo similar. Entonces se podría ir viendo, por ejemplo, qué cosas se hace, cómo se hace el periodismo allá, ¿no? Qué obstáculos tienen y qué cosas nuevas, cómo formas de adaptarse han tenido para hacer periodismo. No, por ejemplo, allá se ha hecho mucha investigación sobre estas bandas de extorsiones. ¿Qué ideas podemos rescatar de ahí, de lo que ya se ha publicado, para tratar de replicarlo en el país, en nuestros países, ¿no? Eso es uno. Dos, traten de hacer contacto con un montón de periodistas. Si hay la oportunidad de conversar con algún periodista de manera presencial o virtual, pregunten, pidan números, correos, etcétera. Yo lo que siempre hacía eran las conferencias de prensa o mesas que hubiera de periodismo o para hablar con alguna autoridad, siempre me quedaba al final. Y me acercaba con cualquier excusa, cualquier pregunta, la que sea, y al final le preguntaba, hablaba un ratito, ya no tenía como que todo el mundo alrededor haciendo sus preguntas, sino al final, y tenía un poco más de facilidad para pedirle su número, para poder continuar en contacto. Eso le va a tener una buena red de contactos, no solamente para fuentes de información, sino también para hacer cosas colaborativas. Les contaba como en el caso Rolex fue bastante crucial mi equipo, pero también la respuesta que hubo de periodistas de otros medios, de otras regiones. Tengan en cuenta que muchos de los problemas que ahora vivimos y que el periodismo, para los que el periodismo es necesario, se necesita un periodismo que sobrepase las fronteras de nuestras regiones, ¿no? No sé, hay mucho tráfico de minerales, de droga, de tal ilegal, que toda la ruta implica pues, las tres selva, sierra y costa, ¿no? Entonces es importante poner un panorama completo por ese lado. De ahí están también aprender todas las nuevas formas de hacer periodismo, ¿no? Como les decía, si tienen la oportunidad de escribir, escriban, si quieren hacer TikToks, hagan TikToks, aprendan qué cosa es lo que la gente está consumiendo ahora, cómo se están comunicando. No tengamos esa mirada que a veces caemos nosotros, los que ya estamos en la profesión ejerciendo durante tiempo, que a veces nos miramos en lo público de arriba para abajo, ¿no? De, ay, esta gente ya no lee, ¿no? Y ya, puede que sí, pero igual necesitan estar informados. Entonces, estemos empapados con eso, ¿no? De qué es lo que la gente, cómo es que la gente se comunica para también nosotros hacerlo. Y lo último es, en la medida posible, comiencen a trabajar en periodismo. Yo siempre cuando estuve en la universidad, desde que entré a facultad, al menos en la universidad que estuve, incluso un poco desde antes, siempre trabajaba. Estaba publicando en algún medio digital, que me diera la oportunidad de trabajar, estar ahí. Cuando no tenía trabajo con los colegas ¿no? de mi curso, por ejemplo, nos mandaban a hacer un reportaje en grupo. Trataba de no hacer, pues, la típica, ¿no? Sobre el perrito que vive en el campus, ¿no? Si no decíamos, ya, ¿qué podemos hacer de que pueda pasar las fronteras de la universidad? ¿Qué podemos publicar que también pueda tener cierto interés para un público más general? Y eso hacíamos, y nos íbamos de viaje, hacíamos nuestra chancha y nos íbamos de viaje, o
tratamos de hacer nuestros videos y demás usando los recursos que te da la universidad para hacer un tipo de trabajo más parecido a lo que se hace en el día a día ya fuera de la universidad y de la carrera, porque ahí se aprende mucho, ¿no? Y eso por el lado de que aprendan aprendan a elegir bien la casa periodística o los periodistas con los cuales se van a rodear para aprender de ellos. Eso, y tengan mucha paciencia, mucho orden, yo no sé cuántos de ustedes, quizás puede levantar la manito virtual, cuántos de ustedes han visto Juego de Tronos o Ataque de Titanes. No sé si alguien ha visto Ataque de Titanes o Juego de Tronos. Ya, bueno, de varios. Ya, entonces, ahorita somos más o menos, si es Ataque de Titanes, somos el escuadrón de reconocimiento, el que salía fuera de las murallas, y si es Juego de Tronos, ahorita somos los que estamos en la muralla. ¿Ya? No somos muchos, estamos no en las mejores condiciones, pero somos los necesarios, lo que la sociedad necesita ahorita para ponerle, digamos, cierto freno a estas amenazas que quizás se vengan de las siguientes elecciones, ¿no? Entonces eso, tengan esa mística presente, apóyense mucho, hablen mucho entre ustedes, hagan sus propias iniciativas desde el periodismo en la universidad o fuera de ella, pero eso, estén siempre en contacto y esas creo que son mis recomendaciones. No me quiero extender más porque estoy seguro que varios están esperando para salir a algún plan ahora en la noche. Así que nada, esos serán mis consejos. Gracias, Ernesto. Como has visto, hay una gran hay ánimo y interés por saber y por descubrir lo que hay detrás del libro, que además también es el texto entero es una forma de acercarnos, ¿no? Te agradezco mucho, aplausos virtuales, por favor, todos para Ernesto. Ojalá que en algún momento pueda estar presente de forma presencial en Huancayo, y ahí podríamos coordinar. Nada, más está el profesor Johnny Carvallanqui, el maestro Robert Pimentel también detrás apoyándonos, mi persona. Gracias otra vez, somos hinchas del Encerrón, el único noticiero que te mando un abrazo. Y vamos a seguir ahí, Ernesto, un fuerte abrazo más bien y gracias. No, gracias a ustedes. Y claro, yo encantado, ni bien pueda estar por allá, les aviso y hacemos una junta ya presencial. Gracias. Bueno, gracias. Chao, chao. Listo, chicos. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima. Chao. Gracias.